Bienvenidos a nuestro informe de cierre de negocios, cierre de actividades, sesión de viernes 12 de junio, sesión caracterizada por mercados en terreno positivo, un mercado muy a la expectativa de lo que fue la salida a pantalla de SpaceX y claramente pues con el revuelo que esa valoración causa, el apetito comprador y bueno, la expectativa si eventualmente es burbuja o si simplemente va a moderar más adelante. Termina la jornada subiendo 19,22%, un precio bajo de $150, un precio alto de 176,52, un precio de salida de 135, haciendo pues un hito, convirtiendo a su dueño en billonario y eventualmente a su grupo de trabajadores que pueden ejercer opciones, también generando, digamos, una riqueza bastante importante. Esto genera expectativa porque vienen dos listamientos adicionales del sector, digamos, del sector de tecnología e inteligencia artificial relacionados y pues aquí el mercado empieza a generar pues bastantes cuestionamientos sobre las valoraciones y lo que el público está dispuesto a pagar por el crecimiento futuro de esas compañías. En mi caso, simplemente he visto estos temas desde la barrera. Incluso vi cómo observamos cómo el mercado incluso ejecutaba a la baja el sector de hidrocarburos, el sector espacial, perdón, y eventualmente cómo habían aspectos jocosos de confusión entre el público que quería comprar SpaceX, pero terminaba comprando Virgin Galactic Holding. Esta última, pues básicamente la compañía que lidera Branson. Y bueno, simplemente son particularidades del tema. Reitero, yo simplemente he visto estos asuntos desde la barrera. Tengo unas reglas muy puntuales de inversión que pueden ser modificables en parte, sí, pero tienen una estructura y es que básicamente invierto en lo que conozco, invierto en lo que pueda valorar y por lo tanto lo que pueda predecir. Cualquier compañía que me genere dudas en valoración o que yo no entienda o que mi modelo de operación no pueda predecir, pues básicamente es algo que tengo que ver desde la barrera hasta encontrar evidencia o simplemente mantenerme al margen y seguir haciendo la tarea donde tenemos éxito. Así que ese fue uno de los hitos o asuntos más importantes del día, donde pues el mercado, repito, concentró su atención y sus expectativas. Ahora, entrando en asuntos un poco más conocidos, tenemos un TLT bajando 0.24%, un mercado que modera hoy las expectativas frente a las ganancias de renta fija de los bonos americanos. Unos índices en los Estados Unidos cerrando con ganancias, el Russell ganando 0.81%, el Standard & Poor's ganando 0.50%, el Nasdaq 0.31%, el Dow Jones ganando 0.70%, un VIX que se relaja cerca del 9%, la volatilidad implícita, los temas relacionados con opciones, pero el efecto también importante en la semana tiene que ver con el acuerdo entre los Estados Unidos y Irán. A mí particularmente me siguen faltando algunos detalles, pero claramente pues eso hizo que el petróleo pues tuviera una moderación bastante drástica y que incluso se cumplieran algunos niveles o advertencias que en su momento habíamos realizado en pantalla. Y eso ha quedado en nuestro Twitter expuesto. Ustedes saben que en mi Twitter queda expuesto los aciertos y no aciertos, o los aciertos y las fallas, si lo quieren ver de esa forma. En Bren habíamos ubicado un precio de 89.02, que era un pivote negativo. Esos pivotes amplificadores son momentos donde el mercado o entra en stop agudo o entra en mini rally. Y ese 89.02 no se dio esta semana cuando pues, el mercado básicamente tenía nociones del acuerdo con Irán. No, realmente eso se compartió hace bastantes días con nuestro público, incluso cuando el petróleo Brent estaba en $93. Entonces yo menciono esto porque de mi lado nunca hay conveniencia. En mi lado se comparte la métrica tal cual como es y tal cual como son los resultados, pues ustedes pueden corroborarlo. El punto es que ese 89.02 se ejecuta, coincide precisamente con esa posibilidad de tregua, pero yo hago un paréntesis, a mí me faltan cositas por confirmar. Y ya ahorita les cuento ante eso qué hicimos en el portafolio. Y rompiendo 89.02, pues básicamente el mercado cumple, entra en stop, un stop bastante agudo, que es precisamente, por eso se llaman amplificadores de tendencia, porque básicamente los mercados se deslizan. El Brent finaliza en 85.82 y el WTI
bueno, marca un mínimo de 85,82 y el WTI marca un mínimo de 83,23. Al final del día mejoran ligeramente, mejoran parcialmente, 86,74 el Brent y 84 el WTI. Ahora, la pregunta es si estos precios son oportunidad para hacer negocio. La verdad, no. Necesitamos otro pequeño stop para considerar una relación riesgo-beneficio un poco mejor. ¿Vale? Así que por ahora nosotros no hemos atacado petróleo. Ahora, miren lo interesante que pasó en materias primas, lo que pasó en metales, perdón. Miren dónde estuvo el oro, el rebote que tuvo. Y aunque todavía no podemos cantar victoria, el mensaje aquí es uno muy puntual. Una gran parte del público se desgasta por encontrar mínimos o máximos en los precios. Claro, eso sería el santo grial y sería lo que uno como inversionista o gestor quisiera hacer, ¿no? Imagínense ustedes si yo comprando siempre mínimos y vendiendo máximo, eso sería el santo grial. Pero uno tiene que entender y reconocer lo que está en control y lo que no está en control. A todos nos pasa esto en la historia cuando empezamos a invertir, que queremos controlar absolutamente todo. Y luego de muchos años y mucho desgaste, uno por fin llega un día donde uno entiende que lo que no está en control, lo que no se puede predecir, pues básicamente es aleatorio y hay que aprender a vivir con eso a favor o en contra. Y que más bien nos enfocamos en lo que sí entendemos, la volatilidad, el comportamiento, los ciclos, y no encontramos pisos mínimos. Si eso llega por suerte, bienvenido, pero no nos desgastamos aquí haciendo esa tarea. Más bien nos enfocamos en encontrar zonas de precios o pivotes de precios o testeos de precios en donde las probabilidades sean para este lado y no para la casa, entendiendo que la casa es el resto del mercado. Entienda esto entre comillas como una mesa de casino, como una mesa de póker. Digo entre comillas porque estamos invirtiendo, no estamos apostando. Utilizo el ejemplo de la mesa. Y básicamente el croupier es básicamente el mercado, su contraparte. Usted no apostaría su dinero con probabilidades en contra, ¿no? Aunque hay gente que sí lo hace, pero ustedes y yo no lo hacemos. Necesitamos encontrar esas zonas en donde las probabilidades sean a favor nuestro o en donde la relación riesgo-beneficio sea menor o bueno, mejor, como la quieran ver. Es decir, si yo arriesgo una unidad, pueda ganar 3, lo que llaman asimetría. Y esas zonas pues tienen varios testeos, varios precios. Entonces fue lo que reconocimos en oro, fue lo que reconocimos en plata, pero no es buscar los mínimos. Y les hago esa invitación para quienes se desgastan haciendo eso, no lo van a poder encontrar, ¿de acuerdo? Entonces nuestra tarea es encontrar esas zonas en donde, pues por lo menos a nivel teórico, tenemos un poquito de ventaja, un poco más de lo que nos da el 50 y 50, que es el estándar en probabilidad. ¿Listo? Vale. Ahora, de nuestra cartera a nivel internacional, pues básicamente decidimos moderar tenencias. Cuando digo moderar tenencias es que aseguramos utilidad. Hoy varios emisores salen de nuestra cartera. Salen de nuestra cartera porque yo veo que todo este tema de SpaceX, todo este tema de inteligencia artificial, todo este tema de tecnología, genera unos impulsos de precios que a veces no son los correctos. Es tendencia, inclinación y velocidad. Y en inclinación y velocidad creo que estamos excedidos en algunos tramos. Y, ¿por qué no decirlo? Alguito también de euforia y de manipulación. Esta semana los capitales salieron a buscar dinero en emergentes. Y en emergentes hay platica, eso sí, digamos, no lo estoy negando. Pero si hay un mercado que me cumple los objetivos mucho más rápidos y yo entro un fin de semana y tengo dudas, y si tengo dudas y voy negativo, pues lo más sano es que yo recoja utilidades. Hay un público que piensa al contrario, tiene dudas, va positivo, pero dobla la operación. Yo creo que así no funciona. Estoy positivo, tengo dudas de la extensión, ¿qué hago? Aseguro capital. Entonces, hoy aseguramos capital en el mercado internacional. No tripliqué portafolio, no dupliqué portafolio, no, nada de eso. Yo no les vengo aquí con mentiras. Pero lo que sí sé es que el capital, así sea de a dólar, sigue sumando y sigue monetizando y sigue creciendo.
Y si yo hago el mismo ejercicio de comprar cuando el mercado salta por la ventana y vender cuando el mercado se vuelve eufórico, yo creo que en el largo plazo podemos consolidar una buena cartera de inversión. Ahora, hay otras posiciones que siguen en negativo y eso pues no lo monetizamos claramente. Entonces, ¿qué sigue en negativo pero menos negativo a lo que hablamos hace unos días? Por ejemplo, Chipotle. Tuvo una semana de recuperación y eso nos recuperó bastante en la cartera, pero sigue en negativo. O sea, sigue en desvalorización, si lo quieren ver de esa forma. Nos queda un pedacito en Domino's, en desvalorización también, ¿vale? PayPal también está desvalorizada en la sesión. Así que eso que está desvalorizado no lo sacamos de cartera, eso se queda allí. En lo que sí monetizamos fue en varios otros instrumentos, ¿vale? Ahora, otros activos que seguimos en cartera. Nubank ganando 0.79%, Bancolombia pierde 0.78%, Aval gana 3.16%, Ecopetrol gana 1.97%, Cementos Argos, el ADR, el último registro fue 14,15 arriba, Mineros ganando cerca de 8,16% respectivamente. ¿Listo? Vale, si nos trasladamos al mercado de Colombia, pues tenemos en Colombia varios aspectos benéficos. Primero, pues el ambiente global que de una u otra forma hizo que esos capitales buscaran retorno. Digamos que eso es un chulito favorable. Pero en el ámbito colombiano también hubo más cositas. Bueno, entre esas, por ejemplo, las encuestas que hacen medios de comunicación, donde la distancia entre la derecha e izquierda es mayor y eventualmente le da la ventaja al señor Abelardo de la Espriella, que es pro mercado, y eso los fondos lo han anticipado en buena manera y básicamente han ampliado bastante su participación sobre renta variable y lo que estés. Incluso al inicio de semana nosotros esperábamos una moderación un poquito más extendida de los bonos. Cuando digo bonos me refiero a los test tasa fija, tasa variable, y eventualmente esa moderación se dio 30, 20 puntos básicos en la parte corta. Y yo pensaba que incluso íbamos a extender un poquito más esa caída, pues se ajuste. Pero las encuestas dan esa buena noticia. Llega capital emergente y el gobierno actual pierde fuerza. Igual ya está de salida. Eso sumado a otros factores, pues hacen que básicamente la entrada de capital se haya extendido y la ganancia en bonos incluso hasta el día de hoy permanezca. Y claramente al entrar ese capital, pues presiona dólar. Si vamos a observar el índice de XY, pues también no pudo con las 100 unidades, o sea, es decir, cayó. Así que básicamente envió un dólar a cerrar en 3.455, perdiendo cerca del 3,78%. Una semana, digamos, bajista para la divisa, muy parecida a lo que fue la penúltima semana de mayo, donde el mercado también registró unos comportamientos, digamos, bastante agudos. Ahora, como bien lo mencionamos hoy en nuestro boletín, y es que, como todo, si el mercado me exagera la venta en dólar, entonces nosotros podemos ser compradores de dólar. Porque si el mercado me acelera esa liquidación, pues también ahí puede dar una oportunidad, ¿vale? Dentro de esas noticias también se resaltan los informes de bancos internacionales que ahora ven a Colombia como una oportunidad de negocio. Pues yo nunca he necesitado que un banco me diga que Colombia es una oportunidad de negocio, como tampoco lo necesité para Argentina, para México, para Brasil, incluso cuando estuvimos en la elección de Turquía. Porque como yo les he dicho siempre, aquí nos dedicamos a hacer nuestra labor con humildad, pero con rigurosidad. Cuando usted hace las cosas con rigurosidad y a conciencia, pues usted hace conclusiones de forma independiente. Pero esos informes también jalonaron mercado y, entre comillas, siempre les doy la misma recomendación, lean eso como una lectura de domingo. Cuando esos informes llegan a los medios, eso ya es historia, señores. Así que tranquilidad y moderación frente a esos aspectos, ¿vale? Ahora, ¿dónde se vivió, entre comillas, la fiesta de esos impulsos o ese tipo de noticias? Pues se vivió en la renta variable, donde Colombia registró la mejor semana del año, una ganancia para el índice Colcap de 8,84%, un mercado que cerró en 2.386,78 unidades, muy por encima de nuestro VaR semanal. Nuestro VaR semanal tenía ampliaciones por encima del 4%, pues esto tuvo ampliaciones mucho más extensas por encima del 8%.
¿Vale? Completando 4 jornadas consecutivas al alza, con volúmenes importantes que vienen aumentando desde el martes. Colombia tuvo una semana donde inició el martes porque el lunes fue festivo y los volúmenes vienen de 361.000 martes, 305.000 lo que es miércoles, 287.000 lo que es jueves y 350.000 lo que es el día viernes. Entonces eso tiene sentido frente a esa mejor visión del público. Así como lo mencionamos en el informe previo, entiendo que el mercado está ya dando por descontado una ganancia del sector de derecha, pro mercado, que nos conviene sí, pero también en estos aspectos siempre he sido muy prudente porque también se abre una vulnerabilidad hacia eso. Y con ello no les estoy diciendo que el mercado no tenga que costar lo que vale hoy en día o que el mercado no tenga valor o algo parecido. Ojo con eso, no vayan a malinterpretar mi comentario. Solamente que las victorias solamente se dan cuando usted tiene la medalla en la mano y las elecciones se ganan cuando básicamente tengan los resultados en la mano. Entonces, lo único que les digo es que no cambien el plan de gestión. Nuestro plan de gestión no ha cambiado. Nosotros hemos comprado buenas empresas, hemos obtenido retornos de esas empresas e incluso en la primera elección electoral, la primera vuelta electoral, ustedes saben que nosotros nos mantuvimos con nuestras posiciones tal cual, ¿vale? Ahora, entre jueves y viernes, yo no salí del mercado como tal, pero sí nuestra gente hizo algunos cambios dentro de la cartera de negocios. Ojo, no estoy saliendo del mercado, pero sí en la curva de sensibilidad de activos o de valor de activos o potencial de activos, sí hicimos cambios, porque también creo que hay un pequeño exceso en velocidad, sobre todo en el segmento AAA. Entonces nuestro público se movió hacia el segmento medio y el segmento rezagado. Entonces eso sí lo hicimos y eso sí es algo que asumo que el público debió, no solamente el público que trabaja con nosotros, sino en general, que debió haber moderado un poco la cartera. Es un fin de semana donde eventualmente las cosas a nivel internacional pueden cambiar. La mente del operador también se toma un respiro, así que si usted tenía una posición ganadora, usted podría haber monetizado un 30-40%. Eso no le quita absolutamente nada. Y usted se ubica en los tramos correspondientes en donde usted puede estar muy tranquilo y a su vez, en el mejor escenario, saber que puede doblar capital. Porque en Colombia siguen existiendo compañías que van a doblar capital. Eso no es nuevo, eso no se los he dicho hoy ni ayer. Desde hace varios meses y semanas yo les he dicho que hay platica para doblar capital. Pero como todo, vamos por etapas, vamos con calma y vamos con absoluta mesura. ¿Dónde el mercado genera las mejores ganancias el día de hoy? Entonces, permítanme un segundito. Entonces, tenemos lo siguiente. Tenemos la vivienda preferencial, la vivienda group ganando 9,85%, tenemos a Mineros ganando 6,31%, ISA ganando 5,78%, H. Colcel ganando 5,18% y Celsia ganando 5,02%. Por lo menos 3 papeles de ese top eran para salir, para moderar y simplemente para dar por concluido unas metas y simplemente trasladarnos hacia otros segmentos. Donde el mercado hace unos pequeños ajustes, o bueno, descansa también. Bancolombia, 2,83. En ese ajuste que se da en la subasta de cierre, estoy totalmente de acuerdo. Preferencial Semargos, 1,70. Digamos que estaría también sano. Preferencial Bancolombia, 1,67 a la baja, también sano. Y Nutresa, 0,87 a la baja, también sano. Yo creo que en ese top, esas 4 compañías, esa moderación que registran son totalmente sanas. Ahí no ha pasado nada extraño. Incluso la ADR también pues, dio unos buenos resultados en la semana. Así que bueno, señores, el mercado ha tomado tracción, ha tomado volumen, pero les pido que no pierdan de foco el plan original, que no se dejen llevar por los volúmenes transados, esos simplemente son emocionales. Que acompañen está bien, sí, pero muchas veces el valor no está en el volumen y que simplemente sigamos buscando compañías donde las fiestas y los rezagos se mantienen. Bueno, los rezagos se mantienen y las fiestas aún no llegan.
¿vale? Porque ahí sigue existiendo un potencial bastante importante. Si usted quiere conocer estas opiniones, quiere conocer las métricas, quiere hacer parte del boletín que se entrega antes de apertura, en este informe, en el correo, en la pantalla aparece un correo electrónico. Esta semana los acompañamos en este medio, pero esperamos la próxima semana estar en pantalla completa. Pero por ahora, allá hay un correo electrónico y si usted eventualmente conoce nuestro Twitter o nos quiere seguir, es Diego Franco BBC. Y ahí en la descripción de mi Twitter aparece un link en color azul. Ese es mi teléfono celular, ese es mi WhatsApp personal. Si usted quiere un contacto mucho más rápido al del correo, pues simplemente le da clic y conversa conmigo y se une a la membresía, comprueba durante 50 días las cifras y bueno, si es así, pues básicamente se queda con nosotros y trabaja bajo la modalidad de analítica, que básicamente es lo que compartimos a diario. Señores, un fuerte abrazo. Nos vemos en nuestra clase número 79, la Franco Masterclass 79, y en pantalla nuevamente la semana que viene. Un fuerte abrazo para todos. Para Data IFX les habló Diego Franco.